Sí, bueno, las sensaciones fueron muy malas al principio y luego es verdad que al final demostramos que estamos ahí, que no nos rendimos. Empezamos muy mal el partido y luego, bueno, poco a poco, con el 4-1, cuando pensábamos que ya todo estaba perdido, el equipo sacó carácter y demostró que estamos luchando ahí con todo y que vamos a luchar hasta el final, ¿no? Y al final sacamos el empate, que como iba el partido, el empate es bueno y todo, y viendo los resultados que se dieron, pues rascamos algo y estamos ahí, luchando hasta el final. Sí, claro, lo primero que queremos es cambiar el chip y demostrar que somos un equipo, como estábamos demostrando antes, un equipo vivo y que se deja todo en el campo y que no podemos encajar tantos goles. Y bueno, es verdad que tenemos ganas de que llegue el sábado, pero bueno, día a día, entrenando bien y para que lleguemos fuertes al sábado y aquí delante de nuestra afición, con el equipo que está enchufado, la afición también, salir con todo y a por los 3 puntos. Sí, a ver, en la ida sacamos un resultado negativo, pero bueno, ahora jugamos en casa y en casa tenemos que ser fuertes porque esta es nuestra casa, nuestro fortín, y al final con la afición y sabiendo cómo tenemos que jugar aquí en nuestra casa, tenemos que sacarlo sí o sí y estamos convencidos de ello. Bueno, como lo dije anteriormente, estoy muy contento aquí en Langreo, me siento como en casa y eso hace que un jugador dé su mejor versión, y al final son 8 goles que estoy muy contento de ello, pero todavía quedan 5 jornadas y no hemos hecho nada, así que hay que seguir luchando hasta el final. Si se puede sumar más, pero que sume el equipo, que es lo más importante, y estoy seguro de que entre todos vamos a sacarlo esto, sin duda.